Que la gracia de Dios sea sobre vuestras vidas, mis amados hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes la enseñanza bíblica. Vamos a continuar desarrollando esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y vamos a ver esta segunda y última parábola escrita en el libro de Marcos, la parábola de la higuera. La parábola de la higuera es el objeto de estudio en esta ocasión. Esta parábola la encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio. Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 32. Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hasta allí la palabra del Señor. Todos sabemos, hermanos, que la higuera es una representación de la nación de Israel. Pero aquí el meollo de este asunto, ¿no? Es entender qué eventos futuros van a acontecer antes de que el Señor venga. Porque aquí claramente esta historia hace una alusión a la venida del Señor. De hecho, en el versículo 32 dice, pero de aquel día, o sea, refiriéndose a la venida de Cristo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, hermanos, ciertísimamente el Señor Jesucristo va a venir nuevamente. De hecho, Él lo dijo, yo vengo en breve. Y no solo eso, sino que Él prometió volver. Hermanos, en el contexto bíblico de esta parábola de la higuera, encontramos en el libro de Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 36, una serie de eventos que van a acontecer antes de que el Señor venga. Eventos que ya han pasado y que están por pasar. Por ejemplo, en esta cita bíblica encontramos la destrucción del templo. El templo donde anteriormente se adoraba a Dios fue arrasado por el Imperio Romano. Ustedes saben que Jesucristo lo profetizó así, que no iba a quedar piedra sobre piedra cuando él miraba el templo en Jerusalén. Esta cita bíblica también abarca las señales antes del fin. Y no solo eso, sino que nos da luces de la venida de Cristo Jesús. Es decir, en esta palabra, en Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 36, hay una serie de eventos que van a preceder a la venida de Cristo. Ahora, el Señor, para ilustrarnos cómo va a ser la venida de Cristo, nos pone, por ejemplo, a esta parábola de la higuera. Hermano, dice la palabra del Señor que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, un indicativo, una señal clara de que el verano está cerca es que las hojas de la higuera están muy tiernitas y comienzan a brotar nuevas hojas. Eso ya es señal de que el verano
una estación, una estación que tiene el mundo, el verano, está cerca. Nosotros, hermanos, de este lado del mundo, hablando del Ecuador, solo contamos con dos estaciones, el invierno y el verano, el invierno y el verano. En otros países cuentan con cuatro estaciones. Aparte del invierno y el verano, está el otoño y la primavera. Hermanos, la señal clara que nosotros debemos reconocer para que el tiempo del verano, para que entre el tiempo del verano, es que las hojas de la higuera, una higuera es una planta, un árbol que da higos, ¿no? Sus ramas están tiernas y comienzan a brotar las hojitas. Es decir, está reverdeciendo la higuera, porque llega un momento en que sus hojas caen. Pero en este caso, la señal que precede al verano es que las ramas comienzan a brotar, ¿verdad? Y las hojas también comienzan a brotar. Hay un reverdecer de la higuera. El tema central de esta enseñanza es que nosotros sepamos discernir los tiempos. ¿Qué es discernir? Saber reconocer lo bueno de lo malo. Saber distinguir lo que es santo, lo que es puro, lo que no es santo, lo que es impuro. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, estamos dotados del discernimiento espiritual, una capacidad espiritual que no la tiene el hombre natural, que no la tiene el hombre secular. Solo el hombre espiritual, aquel que es cristiano, hijo de Dios, sabe discernir, sabe distinguir los tiempos, sabe reconocer qué es lo que está pasando. Para nosotros los cristianos, el tiempo que hoy estamos viviendo es lo que la Biblia llama principio de dolores. Asimismo, toma por ejemplo a una mujer que tiene contracciones producto de su embarazo. Cada contracción se vuelve más dolorosa. Los dolores de la preñez, por así decirlo, los dolores de parto, cada vez están siendo más agudos. Hermanos, hoy vivimos un tiempo donde ya no se habla de rumores de guerra, sino que las guerras están suscitando. Miren ustedes, hermanos, ya lleva un buen tiempo la guerra de un imperio poderoso llamado Rusia, que tiene como presidente a uno de los presidentes más sagaces del mundo, como es Vladimir Putin, un ex miembro de la KGB. Hay tanto que hablan de Vladimir Putin, una de las personas más influyentes de este siglo XXI, uno de los presidentes más connotados a nivel mundial, es Vladimir Putin, enfrentado con un país diminuto al lado del imperio ruso llamado Ucrania. Yo me acuerdo en mi época universitaria cómo Rusia se adherió, se tomó el territorio de Crimea, y se cree que en Crimea existen unos yacimientos de gas bastante considerables. Hermanos, no solo las guerras que hoy vivimos, sino la violencia que se ha desatado. Hoy en día, hermanos, el cumplimiento de la palabra del Señor es tan categórico, tan cabal, que figúrese usted, el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día vemos los asesinatos tipo sicariato. Vemos cada vez el femicidio, hombres que asesinan a sus mujeres. Vemos a los parricidas, los asesinos de padres. Vemos a los matricidas, los asesinos de sus madres. Hermanos, estamos viviendo lo que la Biblia llama tiempos peligrosos. Y en el campo espiritual, la apostasía, el desvío doctrinal, hermanos. No sabemos si al momento de ingresar a una iglesia estamos realmente ingresando a una iglesia.
donde se ha preservado la sana doctrina, vemos la apostasía de una forma escandalosa, cómo golpea a la iglesia. Pero hermanos, debemos saber discernir, debemos saber diferenciar lo bueno de lo malo. Hermanos queridos, es un tiempo de suma reflexión, donde nosotros realmente, si queremos irnos con el Señor, debemos estar preparados, debemos estar listos. Miren, siempre ha habido una necesidad de velar y orar, siempre. Constantemente Dios nos hace un llamado a velar y a orar. Debemos estar vigilantes y debemos estar orando por nuestras vidas, por la vida de la iglesia, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero, por los perdidos, por los extraviados. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, vamos a leer el versículo 28. Dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En otra versión de Biblia dice lo siguiente: cuando suceda todo esto, estén atentos, porque Dios los salvará pronto. En otra versión de Biblia, Dios habla hoy, dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán liberados. Viene un tiempo de prueba, viene la hora de la prueba para este mundo entero. Viene un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Tribulación como nunca antes la hubo, declara la palabra, donde los juicios de Dios van a ser vertidos sobre esta tierra perversa. Hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, veamos el versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar vigilantes, hay que estar en estado de alerta, preparados, listos, dispuestos a mantenernos despiertos. No es tiempo para dormir, hermanos queridos. No es un tiempo donde nosotros vamos a estar jugando a ser cristianos. No, hermano. Es un tiempo donde nosotros debemos asumirlo con mucha responsabilidad, sabiendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, ha vuelto la cosa, hermano. Hoy es el tiempo donde nosotros como iglesia debemos consagrarnos para nuestros hermanos. La higuera, sin duda alguna, representa a Israel. Miren, a Israel solo representa con dos plantas, con dos tipos de árboles, con los viñeros, la viña, y también se lo representa con la higuera, con esta planta que produce higos. Miren, Israel representa a esta higuera que está a punto de reverdecer. Y esto los estudiosos de la palabra del Señor lo han tomado para ilustrar aquel evento único, aquel evento especial, cuando la nación de Israel volvió a ser nación, después de estar se podría decir 2000 años peregrinando los judíos como judíos errantes por la tierra, sin tierra. El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel. Se asentó sobre la antigua tierra en el Medio Oriente, la tierra que Dios le dio a la nación de Israel. Esa tierra donde se afirmó Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la nación de Israel. Esa tierra donde tomaron espacio las 12 tribus de Israel. Desde el pasado
Aún en nuestro presente, la nación de Israel no la ha tenido fácil. Muchas veces tuvo problemas y problemas que se dieron por sus propios pecados. Miren, relata la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 20, cómo la nación de Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte fue llamado Israel y tuvo como capital a la ciudad de Samaria. Tuvo reyes comenzando por Jeroboam. El reino del sur fue llamado Judá y tuvo por capital a la ciudad de Jerusalén. Y mantuvo el linaje real desde David y comenzaron con teniéndolo como rey a, a Roboam. Hermanos, veamos en esta historia, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 20, cómo Israel fue fraccionado en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Ambos reinos fueron sitiados, fueron conquistados. A causa del pecado de Israel, fueron cautivos. El reino del norte fue cautivo por los asirios, mientras que el reino del sur, perdón, sí, mientras que el reino del sur fue conquistado por los babilonios. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 6 al 7, vemos la historia de estas conquistas. Aún en el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Tantos imperios, tantos reinados y aún tantos gobiernos han sitiado a la nación de Israel. Y hasta el día de hoy Israel ha vuelto a ser Estado y constantemente tiene pleitos con los musulmanes y con los palestinos. Dice la palabra que Jerusalén, Jerusalén significa fuente de paz, pero lamentablemente Jerusalén y la nación de Israel no gozan de paz. Constantemente viven en, en enfrentamientos con sus vecinos. Ustedes saben, hermanos, que existe un conflicto espiritual entre Israel y los palestinos. Y no solo con los palestinos, sino que Israel constantemente tiene pleito con las naciones árabes. Los judíos son descendientes de Isaac, mientras que los árabes son descendientes de Ismael. Ismael fue el hijo de Abraham con la sierva Agar, una sirvienta que tuvo Sara. Hasta el día de hoy, ese conflicto no se soluciona. Se han hecho estudios, hermano. Los diplomáticos han hecho el mayor de los esfuerzos para que Israel, los judíos, tengan una sana convivencia con los árabes, pero no han llegado a un consenso, un acuerdo. Constantemente la nación de Israel vive en un pleito con los árabes. Imagínense ustedes, hermanos, que Israel, de todo haciendo una comparación con el territorio ecuatoriano, Israel simplemente es la costa ecuatoriana. O sea, desde Esmeralda, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena. Ese territorio que nosotros conocemos a través de estas provincias es la extensión territorial que tiene Israel. Un país muy diminuto, pero es una potencia. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Y vemos que ese cumplimiento no fue una promesa, una falsa promesa. No, todo lo contrario, Dios cumplió con esa promesa. Si la nación de Israel hubiese desaparecido, ¿dónde quedaba la promesa de Dios de que haría de él una gran nación y que su descendencia iba a ser incontable como
incontables son las estrellas. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham y donde la señal de ese pacto fue la circuncisión, fue ratificado su hijo Isaac y posteriormente fue ratificado Jacob, que Dios posteriormente le cambiaría el nombre por Israel. ¿Cómo es posible que Israel se iba a extender en 12 tribus, que son los 12 hijos que tenía Jacob, ¿verdad? Y que formaron las tribus de la nación de Israel. Hermanos, de esta pequeña nación, Dios iba a tener misericordia. Dios no se fijó en la nación de Israel por ser la más grande, por ser la más chévere, o por ser una potencia mundial. De lo vil y de lo menospreciado la escogió Dios. Y de esa pequeña nación, Dios iba a ser su Dios. Dios le iba a dar a la escritura. Las sagradas escrituras vienen de la nación de Israel. De hecho, los judíos fueron quienes escribieron este precioso libro. Ellos iban a tener Dios, iban a tener las sagradas escrituras, y no solo eso, lo más grande, iban a tener al Mesías, al Cristo que nosotros seguimos, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Melech Israel, el Rey de Israel, Jesús el Mesías, hermano, nuestro Señor y Salvador, extendió su gracia a los gentiles por la dureza del corazón de la nación de Israel. Dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y todos aquellos que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gracia se extendió a los gentiles. Nosotros no somos el olivo natural. El olivo natural es la nación de Israel. Nosotros somos ese olivo silvestre que ha sido injertado. Hermanos queridos, hay tanto que hablar acerca de la nación de Israel y cómo ese cumplimiento profético de este reverdecer de la nación de Israel iba a tener un cumplimiento en el tiempo. Dios no se olvidó de sus promesas. Hoy los judíos se han asentado en su antiguo territorio. Después de estar errante durante muchísimos años, ellos aguantaron la persecución de un genocida llamado Hitler, quien casi los extermina. Era más o menos como que nosotros comparemos a Hitler con el faraón de Egipto, que oprimió al pueblo de Israel y su objetivo y su cometido era desaparecerlos. Hermanos, hay tanto que hablar acerca de esto, de la parábola de la higuera, pero me voy a quedar aquí. Dios permita y en el futuro nosotros podamos desarrollar una serie de estudios exclusivamente para hablar acerca de la nación de Israel. Aquí me quedo, hermanos queridos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero esto haya sido de mucha reflexión. Shalom.